El Imperio Romano está en crisis. Los generales se enfrentan para hacerse con el poder en una interminable guerra civil. Mientras, las tribus germánicas y el Imperio Sasánida aprovechan la debilidad de las fronteras para atacar y arrebatarles territorios. La inestabilidad y el caos generalizados dinamitan la sociedad, haciendo que la población deje de creer en el Estado. Como resultado, las rebeliones se han convertido en algo frecuente, así como los generales, que apoyados por la gente, deciden separar territorios del imperio y gobernarlos como estados independientes. El imperio se fragmenta mientras los emperadores se suceden cada pocos años, a menudo por la fuerza. Es en estos tiempos de oscuridad cuando una ciudad en los remotos territorios orientales brilló con fuerza, desafiando al imperio y amenazando incluso su hegemonía. Esta es la historia del Imperio Palmireno, que fue capaz de vencer donde Roma fracasó y de ganarse la lealtad de todo Oriente. Durante el siglo II, Roma vivió su época de mayor esplendor bajo la dinastía antonina, con grandes emperadores como Trajano, Adriano o Marco Aurelio. Sin embargo, el asesinato de su último miembro, Cómodo, llevó a una guerra civil en la que triunfaron los severos, que gobernarían durante 40 años. La dinastía no pudo hacer frente a las nuevas circunstancias que amenazaban al imperio, que unidas a los enfrentamientos dentro de la propia familia, llevaron a una crisis tras la muerte de Alejandro Severo en el 235. Este periodo de casi 50 años estuvo dominado por reinados muy breves, normalmente entre unos pocos meses y un par de años, y guerras civiles crónicas, factores que provocaron una crisis económica, política y social. A esto se le unió un cambio climático que acrecentó problemas como las hambrunas, las epidemias y las invasiones de los pueblos germánicos. El imperio estaba contra las cuerdas. La crisis económica y la inseguridad asestaron un fuerte golpe al comercio, lo que motivó un aumento de la economía de subsistencia. Esto, unido a la falta de autoridad imperial, llevó a la población a ponerse bajo la protección de los terratenientes, incrementando así la autonomía de las regiones. Aprovechando esta complicada situación, el Imperio Sasánida, que había reemplazado a los partos como la mayor potencia de Oriente Medio, llevó a cabo una serie de campañas para conquistar los ahora debilitados territorios romanos. El punto de inflexión sería la derrota romana en la batalla de Edesa en el 260, donde Valeriano se convertiría en el primer emperador en ser capturado en combate. Como resultado, y debido al escaso poder de su hijo Galieno, estallaron numerosas rebeliones por todo el imperio. La mayor fue la liderada por Póstumo, gobernador de Germania, que creó un imperio paralelo que llegó a ocupar la Galia, Germania, Britania e Hispania. En el este no fue diferente. El tesorero de Valeriano, Macriano, que le había acompañado en la campaña pero no estuvo presente en la batalla, aprovechó las circunstancias y los inmensos fondos que administraba para hacerse con el poder, apoyado por el comandante de los pretorianos, Balista. Nombró emperadores a sus dos hijos, Macriano el joven y Quieto, y marchó con el primero hacia Roma para deponer a Galieno. No obstante, ambos fueron derrotados en Tracia al año siguiente, dejando a Balista y a Quieto solos en el este. Es entonces cuando Palmira entra en la historia. Palmira es una ciudad situada en el desierto sirio, en una ubicación privilegiada que definió su carácter desde al menos el segundo milenio a.C. Estando junto a un oasis y gracias a varios manantiales, contaba con un suelo muy fértil, mientras que su posición al final de la ruta de la seda la convertía en un importantísimo centro comercial. Su propósito era el de proporcionar seguridad y un lugar de descanso a las caravanas de mercaderes que atravesaban el desierto, enviando los suyos propios a ciudades de Siria, Mesopotamia, Egipto, la India o incluso la propia Roma. Esta red comercial, junto con las exportaciones como la seda, hicieron de Palmira una ciudad extremadamente rica, tal y como demuestran sus impresionantes edificios públicos y templos. Tras la caída del Imperio Seleucida, la ciudad se convirtió en socio comercial tanto de Roma como de Partia, hasta que fue anexionada, posiblemente en tiempos de Tiberio. Durante 2 siglos, la ciudad vivió una época dorada bajo el dominio romano, pero a finales del siglo II, las guerras con los partos provocaron un declive en la actividad comercial, así como cambios en la organización política. Bajo los severos, se reemplazó el sistema de la polis griega por una monarquía similar al modelo imperial.
Como resultado, la presencia militar se fue volviendo más intensa para proteger las rutas y defenderse de los ataques. En el siglo III todo fue a peor. Los palmirenos habían recibido la ciudadanía romana, algo en principio positivo, pero que a ojos de los sasánidas los convertía en enemigos. A sabiendas de que su economía dependía fuertemente del comercio y que contaban con numerosas colonias en suelo sasánida, se decidió expulsar a los comerciantes, lo que supuso un duro golpe para la ciudad. A esto se le añadió la cada vez mayor debilidad del imperio, que era incapaz de protegerla de sus enemigos. En el 244, Gordiano III murió durante una fallida campaña contra los sasánidas, demostrando a los palmirenos que debían defenderse ellos mismos. Como resultado, se eligió a un Ras Tadmor o señor de Palmira, traducido en griego como Exarcos, que se convertiría en la máxima autoridad tanto civil como militar. El elegido fue un miembro de la aristocracia que contaba también con rango senatorial, Lucio Septimio Odenato. El miedo hacia los sasánidas se hizo real. En el 252, Shapur I lanzó una ofensiva contra Siria, ocupando su capital, Antioquía, y arrasando las ciudades de Aná y Dura, las cuales tenían importantes comunidades palmirenas. Los sasánidas demostraban así que no aceptarían ningún trato por parte de Palmira. La guerra era la única solución. Esta situación habría motivado, según se piensa, que Odenato hubiese asumido cargos romanos para así mostrar una mayor cercanía con el imperio. Algunas inscripciones se refieren a él por el título Clarissimus Consularis, usado para referirse a los senadores que tenían el cargo de cónsul. Aunque su hijo Herodes tuviese el mismo título, no se sabe a ciencia cierta si se trataba de un título honorífico o si eran realmente los gobernadores de la provincia de Siria Fenicia, creada en el 194. Lo que sí es seguro es que a finales de la década del 250, Odenato ya tenía una gran importancia y poder en Oriente. Cuando Valeriano fue derrotado por Shapur, Odenato y Herodes se convirtieron en la mayor esperanza de las provincias orientales. El ejército fue reorganizado y ampliado, incluyendo a nómadas, campesinos y a las tropas romanas restantes. A finales de verano se lanzó en persecución de Shapur, que habiendo concluido su campaña volvía a Mesopotamia. El resultado fue una victoria decisiva que aumentó la reputación de Odenato. Eliminada la amenaza principal, solo quedaba pendiente la rebelión de Macriano, que tras morir en Tracia se había limitado a Quieto y Balista. Sabiendo que esta rebelión estaba destinada al fracaso, decidió ponerse del lado de Galieno y marchó hacia Emesa, donde eliminó a ambos pretendientes. De esta forma, Odenato se convirtió en líder indiscutible del Este, recibiendo a cambio una serie de títulos por parte del emperador, que le estaba agradecido por su lealtad y dedicación en la lucha contra los sasánidas y los rebeldes. Según la historia augusta, recibió el título de Corrector Totius Orientis, es decir, la máxima autoridad tanto civil como militar en Oriente, estando por encima incluso de los gobernadores provinciales. En relación a esto también pudo ser Dux Romanorum, lo que le daba capacidad de mando sobre tropas romanas, demostrado por el hecho de que su persecución a Shapur se llevó a cabo sin autorización imperial, aunque también es posible que obtuviese este título al comandar las guarniciones romanas de la zona. En cualquier caso, debido a la complicada situación en la zona y a la incapacidad del emperador para hacerse cargo, se le dio a Odenato autoridad total para así afrontar un momento de emergencia. Con plenos poderes y sin rivales a la vista, Odenato pudo concentrarse en su plan. Los persas se habían retirado, pero no tardarían en reorganizarse y volver a atacar. Era necesario contraatacar cuanto antes, por lo que reunió tropas y marchó hacia el norte en la primavera del 262. Desconocemos qué ruta siguió exactamente, pero recuperó distintas ciudades de las provincias de Osroene y Mesopotamia, como Edesa y Carras, antes de dirigirse al corazón del imperio, a Soristán. A finales de año o principios del siguiente, alcanzaron Ectesifonte, la capital sasánida, que asediaron duramente pero sin éxito. Aún así, y a pesar de no haber logrado rescatar a Valeriano, la campaña permitió recuperar las posesiones que los romanos perdieron durante la ofensiva de Shapur unos años antes. Pero por encima de todo, los palmirenos pudieron vengarse por la destrucción de sus colonias comerciales, además de evitar ataques en un futuro próximo. Los romanos quedaron contentos con el resultado, especialmente cuando Galieno celebró un triunfo a costa de Odenato, en el cual desfilaron numerosos prisioneros persas. Con el emperador encantado y con una gran influencia y aceptación en gran parte de Oriente, Odenato se autoproclamó rey de reyes de Oriente.
Esto significaba que Palmira, aun siendo parte del Imperio Romano de forma oficial, se convertía en un reino vasallo. Pero las hazañas durante la guerra, así como la recuperación y reconstrucción de los territorios, convirtieron a Odenato en alguien muy respetado en Oriente, dejando bajo su autoridad las tierras desde Arabia y Palestina en el sur hasta las costas del Mar Negro en el norte. En los años siguientes a la derrota persa, los territorios orientales disfrutaron de tranquilidad. La falta de noticias sobre invasiones o rebeliones sugiere que los territorios afectados por la guerra se recuperaron, y que además este proceso fue rápido. Los habitantes de la zona veían al nuevo rey como su salvador y protector, mientras que los romanos lo veían como un héroe que salvó el sector oriental del imperio. El nuevo título del rey no entraba en conflicto con la autoridad imperial, y con numerosas invasiones y rebeliones, tener una figura fuerte en Oriente significaba tener un frente menos del que preocuparse. Según algunas fuentes, Odenato comenzó otra campaña contra los persas, o al menos continuó la anterior, en el 266. El objetivo habría sido recuperar las rutas comerciales que se habían perdido. Sin embargo, una invasión de los escitas, posiblemente los sérulos, obligó a interrumpir la campaña para defender Anatolia. Fue aquí, en el 267 o 268, cuando Odenato y su hijo Herodes fueron asesinados. La autoría y el motivo del crimen son un misterio. Posiblemente fue obra de un primo o sobrino, Meonio, por una disputa familiar. En todo caso, con el rey y su sucesor muertos, el poder pasaba al hijo que tuvo con su segunda esposa, Babalato. El problema es que apenas tenía 8 años, de modo que fue su madre, Zenobia, la que quedó al mando como regente. No hay noticias sobre cómo Zenobia aseguró su poder, pero tuvo que ganarse el favor del ejército. Seguramente había acompañado a Odenato en sus campañas y así se ganó el respeto de las tropas, pero también fue capaz de actuar rápido para evitar divisiones y potenciales rebeliones. No solo heredó los títulos de su marido, sino que también se los ganó, garantizando unas buenas relaciones con Roma mediante los gobernadores y con los habitantes de sus dominios. Pero la reina tenía sus propias ambiciones, y estaba dispuesta a llegar todavía más lejos que su difunto marido. Las motivaciones exactas de Zenobia son inciertas, pero es posible hacerse una idea aproximada. Tanto la propia Palmira como sus dominios no paraban de crecer, y la pérdida de gran parte de su actividad comercial en territorio sasánida era una limitación importante. Debido a la guerra, eran cada vez más los comerciantes que preferían operar en el Mar Rojo, en cuyos puertos apenas tenía presencia Palmira. Si querían seguir creciendo, era necesario hacerse con el control total del comercio. Otra razón es que las provincias orientales creían más en la autoridad de Palmira que en la de Roma, que había sido incapaz de protegerlas. Estas razones habrían explicado el siguiente movimiento de Zenobia. En la primavera del 270, un ejército de 70.000 hombres al mando de Sabdas marchó hacia Bosra, capital de Arabia. El gobernador, Trasus, murió en combate y la ciudad fue saqueada. A continuación atravesaron Palestina, donde la resistencia fue mínima, antes de alcanzar Egipto. Esta provincia había sido fundamental desde su anexión más de 2 siglos antes, ya que su producción de trigo alimentaba a gran parte de la población de Roma. Para Zenobia, ocupar Egipto era una forma de asegurar el poder del reino, no solo sobre Oriente, sino también sobre el imperio, ya que bloquear el suministro provocaría que el Estado romano perdiera el control sobre el pueblo, que estallaría ante la subida de los precios. El momento del ataque tampoco fue casual. Claudio II, conocido como el Gótico, que había sucedido a Galieno tras su asesinato en el 268, acababa de morir, provocando un conflicto entre su hermano Quintilo y un general llamado Aureliano. Para colmo, el gobernador de Egipto, Tenagino Probo, estaba ocupado enfrentándose a los piratas. El ejército recibió la ayuda de la facción que apoyaba a Palmira, encabezada por Timágenes, lo que contribuyó a una ocupación rápida. En cuanto recibió las noticias, Probo regresó y reunió a las tropas que le eran fieles, recuperando Alejandría apenas un mes después del inicio del ataque, en noviembre. No obstante, tuvo que refugiarse en la fortaleza de Babilonia, donde fue derrotado y se suicidó, dando la victoria a Palmira. Con la victoria en el sur, Zenobia pasó a centrarse en el norte. Asegurando la lealtad de los aristócratas, logró hacerse con el control de toda Siria, y con el regreso de las tropas de Egipto pudo comenzar su siguiente campaña, la conquista de Asia Menor. Durante el 271 ocuparon todo el territorio hasta Anquira, intentando, aunque sin éxito, hacerse con Calcedonia, lo que les habría dado el control del Bósforo.
El ahora conocido como Imperio Palmireno ocupaba casi todo el oriente romano, enriquecido mediante el comercio y con un poderoso ejército. Zenobia había conseguido unir los diferentes grupos políticos, étnicos y religiosos, asegurando así su poder y la unidad del reino. Judíos y cristianos la respetaban, al igual que los grupos semita y heleno, centrándose en aquellos que habían sido marginados bajo el dominio romano. A esto se le unían la prosperidad económica y la seguridad que proporcionaba. Pero más allá de ampliar su nuevo imperio, Zenobia tenía otros intereses. Quería convertir Palmira en un centro cultural y de aprendizaje, compitiendo directamente con Alejandría. Esto le habría permitido crear una continuidad con las dinastías griegas anteriores, como los Ptolomeos de Egipto, atrayendo para ello a intelectuales como Calínico de Petra, Casio Longino o Nicóstrato de Trebisonda. Al año siguiente, en el 272, tuvo lugar otro hecho considerable. Las monedas en las que aparecían la autoridad palmirena junto a la romana dejaron de emitirse, empezando a circular otras en las que aparecían únicamente la reina y su hijo bajo el título de Augustus. El significado es evidente. Palmira ya no estaba bajo la autoridad de los emperadores romanos. Hasta ese momento, Aureliano no había prestado mayor atención en los asuntos de Oriente, a pesar de que la pérdida de Egipto, como hemos dicho, fue muy significativa. Aquí nos preguntamos, ¿por qué no actuó antes? La respuesta es, simplemente, porque le fue imposible. Mientras las tropas de Palmira conquistaban Egipto, Aureliano marchaba para deponer a Quintilo. Aun cuando asumió el mando, la situación era tan crítica que Palmira era casi el menor de sus problemas. Italia fue invadida por los alamanes, a las que se sumaban otros ataques en la frontera por parte de los godos y los vándalos, entre otros. A nivel interno habían más problemas, como el desafío a la autoridad del emperador por parte de los generales Septimio y Urbano, además del Imperio Galo. La pérdida de Egipto también había provocado rebeliones, en especial una encabezada por el tesorero, Felicísimo. Por otra parte, es muy posible que Zenobia hubiese propuesto un acuerdo lo bastante generoso como para restar importancia a sus campañas. A pesar del desafío que suponía Palmira y del impacto de sus campañas, Aureliano tenía otros problemas más inmediatos con los que lidiar. Pero todo cambió en el 272. Una vez eliminados la mayor parte de sus enemigos externos e internos, Aureliano puso rumbo a Oriente. Gracias a que Calcedonia no había caído, pudo contar con una excelente cabeza de puente para atravesar el Bósforo y alcanzar Asia. A diferencia del resto de territorios, la mayor parte de Anatolia era leal a Roma, lo que había limitado mucho el avance de Palmira, pero no el de Aureliano. Buscando un conflicto lo más corto posible para poder centrarse en otros problemas, optó por retomar primero los territorios más recientes de Palmira, en especial Egipto. Ante la amenaza del ataque, la mayor parte de las tropas habrían sido enviadas a Siria, dejando los demás territorios desprotegidos. Aurelio Probo, que más adelante sucedería a Aureliano, fue enviado para recuperar Egipto, tarea que cumplió en pocas semanas. Mientras, Aureliano atravesó Anatolia sin prácticamente resistencia, siendo frenado únicamente por la ciudad de Tiana. Tras ocuparla, evitó su saqueo para así ser visto como un liberador. Palmira preparó su resistencia cerca de Antioquía, en la llanura de Orontes, con el general Sabdas al mando. Luchar en una planicie era lo ideal, ya que les permitía desplegar a su caballería pesada, los Clivinari, que podían inclinar la balanza a su favor fácilmente. Pero cuando Aureliano descubrió esta posición, ordenó avanzar hacia el este, por las montañas, y atacar así al enemigo por el flanco, en un terreno donde la caballería perdía su efectividad. Sabdas también descubrió su maniobra, de modo que avanzó hacia el este para bloquearle el paso antes de que llegase a las montañas. Ambos ejércitos quedaron frente a frente cerca de Imai. Aureliano, sin más opciones, decidió arriesgarse con un ataque de su caballería ligera. Cargaron contra la caballería palmirena, pero antes del choque dieron media vuelta y se retiraron, lo que hizo que el enemigo les persiguiese. La persecución se prolongó varios kilómetros bajo un sol abrasador, lo que pasó factura a la caballería pesada. Fue en este momento cuando la caballería romana dio media vuelta y les atacó de improviso, provocando el caos. Aunque las pérdidas no habían sido muy considerables, Sabdas decidió replegarse y abandonar Antioquía en busca de un terreno más favorable. El lugar elegido fue Emesa, donde las grandes planicies permitían desplegar a la perfección a su caballería restante. Aureliano llegó y ambos ejércitos se prepararon para un nuevo encuentro.
Esta vez la lucha sería decisiva. De nuevo, Aureliano cargó con su caballería ligera antes de dar la vuelta y fingir una retirada, pero se acercaron demasiado y sufrieron una brutal carga por parte del enemigo. Las bajas entre la caballería romana fueron altas, y esta vez la retirada no fue fingida. Los palmirenos, viendo la oportunidad de dejar a la infantería romana expuesta, persiguieron a los jinetes supervivientes, pero lo único que lograron fue repetir el error que cometieron en Imae. La persecución dispersó a la caballería, momento que la infantería romana aprovechó para atacar. Al caos se le añadieron los garroteros palestinos que los romanos habían incorporado a sus filas, los cuales fueron tremendamente eficaces para destrozar el blindaje de la caballería pesada. La derrota había sido estrepitosa. El resto del ejército, así como la propia reina, se retiraron a Palmira, dejando Emesa a merced de Aureliano. Tras su entrada a la ciudad, se hizo con parte del tesoro real, que había quedado abandonado durante la retirada, y agradeció al dios Sol su victoria, prometiéndole un templo a su retorno a Roma. Acto seguido avanzó hacia Palmira, haciendo frente a numerosos ataques de los beduinos aliados con Zenobia. Cuando llegaron, comenzó un duro asedio. Estando en medio del desierto y con alrededor de 40.000 hombres, mantener el aprovisionamiento no era fácil. Aureliano sobornó a los beduinos para que cambiasen de bando y les trajesen provisiones, lo que facilitó un poco las cosas. Pero las defensas de Palmira eran impresionantes, y aunque las murallas eran bombardeadas constantemente por la artillería, los ataques romanos fracasaban uno tras otro. La dureza del asedio llevó a Aureliano a negociar con Zenobia en numerosas ocasiones, pero la reina se negaba a rendirse, confiando en que sus aliados llegasen para salvarles. Pero los palmirenos estaban cada vez más y más solos. Las grandes derrotas habían minado su influencia, y el número de aliados se iba reduciendo. Cuando los armenios, que formaban una importante fuerza dentro del ejército, desertaron al enemigo, los ánimos cayeron. Con cada vez menos suministros y aliados en los que confiar, la reina optó por huir de la ciudad para buscar ayuda en Persia, que estaría deseosa de volver a luchar contra Roma. Pero no consiguió su propósito, y fue capturada antes de llegar al Éufrates. Palmira se rindió, y la reina y su hijo fueron enviados a Italia. El destino de ambos es incierto. Unos dicen que murieron por una enfermedad o se suicidaron, mientras que otros aseguran que fueron ejecutados tras el triunfo o incluso que pasaron el resto de sus días en una villa. Pero la derrota y la pérdida de su líder no detuvo a los habitantes de la ciudad, que a pesar de haber sido perdonados, se alzaron en una revuelta en el 273. El líder era un aristócrata llamado Septimio Antíoco, quien decía ser hijo de Zenobia y descendiente de líderes helenísticos como Cleopatra VII. Para conseguir apoyo, recurrió al nuevo gobernador de Mesopotamia, Marcelino, a quien prometió nombrar emperador. Aceptó la oferta, pero en secreto avisó a Aureliano, fingiendo mientras esperaba a que llegasen refuerzos. Sabía que la rebelión era mucho más débil que la anterior, pero aún así no contaba con las tropas necesarias para aplastarla. Cuando Aureliano volvió, no hubo perdón. La ciudad fue arrasada, los templos saqueados y la población masacrada. Así terminaba la historia de Palmira, una ciudad deslumbrante en el desierto sirio que se había atrevido a desafiar a la mismísima Roma. Sus ruinas, olvidadas en el tiempo y enterradas por la arena, mantendrían el recuerdo de las hazañas de Odenato y Zenobia, haciendo que nos preguntemos hasta dónde habrían podido llegar si no les hubiesen detenido.